Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo PC. En vídeos anteriores aprendimos a declarar variables y a concatenar valores. Si aún no los has visto, te dejo los enlaces en la descripción. Hoy veremos tres nuevos tipos de variables en Java: char, float y long, y también cómo reasignar valores a una variable después de crearla. Empezaremos con las variables de tipo char. Este tipo de variable se utiliza para almacenar un único carácter en forma de texto. Para declararla escribimos primero el tipo de variable que es, como vimos en vídeos anteriores. En este caso, char. Seguido de su nombre. Para este ejemplo lo llamaré inicial. En vídeos anteriores vimos que al declarar una variable normalmente le damos un valor. Pero también podemos crearla sin asignar nada y después darle un valor más adelante. Para ello lo cerramos directamente con punto y coma. Luego, en otra línea de código, podemos llamar a la variable por su nombre y asignarle un nuevo valor usando el símbolo igual. En el caso de las variables de tipo char, ese valor siempre debe ir entre comillas simples. Luego cerramos con punto y coma, como siempre que finalizamos una instrucción. Si a este valor de tipo char le agregamos otro carácter, vemos que da un error. En este error, IntelliJ nos dice que hay demasiados caracteres, ya que este tipo de variable solo almacena un carácter y le hemos puesto dos. Ahora para probarlo lo imprimiremos por consola. Vemos que nos muestra el carácter que le asignamos. Como dato adicional, para dejar claro cómo podemos sobreescribir o reasignar un valor llamando a la variable, veamos un ejemplo de qué pasa si usamos la misma variable dos veces. Como vemos, se muestra el último valor que asignamos, porque el código se ejecuta de arriba hacia abajo. A esto se le llama ejecución en cascada, y es importante entenderlo la primera vez que escribimos código, ya que así se actualizan las variables paso a paso. Ahora veremos las variables float. Son como double, pero con menos precisión y ocupan menos memoria, lo que es útil cuando sabemos que no vamos a trabajar con números muy grandes. Para ello hacemos como antes. Escribimos el tipo de variable, en este caso float, le ponemos un nombre y le asignamos un valor igual que con double. Pero debemos añadir una f al final del número para que Java lo interprete como un número flotante. Ahora lo imprimimos por consola como siempre, para comprobar el resultado. Vemos que en este caso el valor se ve igual que un double. Pero si agregamos más dígitos al número, llega un momento en el que float empieza a perder precisión, mientras que double mantiene más exactitud. Eso sí, double ocupa más espacio en memoria. Por último, veremos la variable de tipo long. Es muy parecida a un int, pero puede almacenar números mucho más grandes. Para declararlo escribimos long, le ponemos un nombre, que en este caso llamaré población mundial. Siguiendo la nomenclatura de Java para variables, la primera palabra va en minúscula y las siguientes empiezan con mayúscula, todo junto. Como repaso de lo que vimos antes, podemos crear la variable primero y cerrarla con un punto y coma sin asignarle un valor. Más adelante podremos darle un valor en otra línea de código. Para este ejemplo, vamos a asignarle un número muy grande para ver la capacidad que tiene el tipo long. Recuerda que, al tratarse de un número tan grande, debemos añadir una L al final para que Java lo reconozca correctamente como long. Ahora lo probamos para ver cómo funciona. Vemos que el número se muestra correctamente. Ahora probaremos a asignar este mismo valor a un int para ver qué sucede. Como vemos, nos marca un error el cual nos dice que el número es muy largo. Con esto ya tenemos claro cómo usar char, float y long, cómo reasignarles valores, la diferencia de capacidad entre int y long entre otras cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.